sí, 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 sonido, sí. Sí, sonido, sí.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Querido Monseñor Jorge Alberto Osa Soto, queridos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y demás fieles católicos, un gran saludo de parte del Papa Francisco, quien me ha delegado para esta ceremonia de imposición del palio al nuevo arzobispo de Nueva Pamplona. Es una gran alegría participar en este rito bastante inusual, pues no acontece muy seguido, sino solamente cuando un nuevo arzobispo llega a una arquidiócesis para simbolizar su autoridad como metropolitano en una provincia eclesiástica. Hemos esperado un poco, pero es culpa del COVID, no del nuncio. En sí mismo, el palio, que tiene apariencia de un lazo, hace referencia al vínculo de comunión en la caridad que tiene que animar al metropolita con toda la Iglesia, a través de la unidad con el Santo Padre y a todos los obispos de la provincia eclesiástica con su arzobispo metropolita. Ya en la oración que Jesús mismo nos enseñó, el Padre Nuestro, Jesús subraya ese espíritu de unidad en el amor, pues nos enseña a rezar como hermanos, miembros de una sola familia, como hijos de un mismo Padre del cielo. Aunque su realización en esta tierra no es nunca fácil. Es verdad que en la Iglesia somos hermanos, constituimos una gran familia que quiere ser signo e instrumento de la unidad de todos los hombres, por la que Jesús mismo oró a su Padre en la última cena. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Juan 17:11. Por eso es que toda familia, para ser buena, es decir, fiel a su vocación, a la voluntad del Padre, tiene que estar unida. Es causa de gran dolor ver una familia que se divide y se separa. La división es un gran fracaso humano. Y también, en el caso de la comunidad de los creyentes, un grave escándalo,
que obstaculiza el anuncio del mensaje de salvación del Evangelio. Por eso es que la Iglesia, desde siempre, podemos decir casi instintivamente, cuida de preservar esa unidad querida por Dios, confiando a algunos obispos eminentes, que por eso se llaman arzobispos, el ministerio especial de preservar la unidad entre las iglesias particulares que se hermanan por su vecindad geográfica al interior de una provincia eclesiástica. Esas iglesias hermanas, en este caso, las de Ocaña, Tibo, Cúcuta y Arauca, son puestas al cuidado del arzobispo de Nueva Pamplona, Monseñor Jorge Alberto, para que caminen juntas en el desafío de evangelizar una realidad territorial y social bastante similar que comparten todas en su diario vivir. Se trata de caminar delante de Dios unidas entre sí y en comunión con el Papa. El palio que se pone alrededor del cuello del arzobispo y que se debe usar en toda celebración litúrgica dentro del territorio de la provincia eclesiástica, es como un anillo, un lazo de unión, hecho de lana de los corderos que el Papa bendice cada año en la fiesta de Santa Inés. Y de este modo recuerda los corderos y las ovejas de Cristo que el Señor resucitado encomendó a Pedro con la tarea de apacentarlos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Juan 21, 15, 18. El palio tiene la forma de un anillo con dos lenguas para manifestar que el arzobispo, por un lado, está conectado con el Papa y por otro lado, con todos los obispos hermanos cuya unidad le ha sido confiada. El palio quiere simbolizar precisamente que el arzobispo es el punto de conexión, el punto de comunión. Está hecho de lana porque, como nos lo ha recordado el Santo Padre, el Papa Francisco, el pastor tiene que tener olor a oveja en los hombros, como el buen pastor, el Cristo, que no solo guía a su rebaño, sino que también va a la búsqueda de la oveja perdida, que ha desviado su camino, y en vez de regañarla, al contrario, como dice el Evangelio, se la pone sobre los hombros y la lleva de vuelta a su casa con un cariño especial. Por eso hoy tenemos este ícono, esta pintura que descubrí ayer en el Museo Arquidiocesano, extraordinaria, porque no hay muchas imágenes modernas del buen pastor, y sin embargo
Fue la primera iconografía en la comunidad cristiana, en las catacumbas, que representaba al Cristo. La imposición del palio es un gesto litúrgico que toca en primer lugar al arzobispo, pero que tiene que ser un signo de fe para todos los demás obispos de la provincia eclesiástica, quienes a su vez están llamados a tener olor de oveja, dando el ejemplo a cada sacerdote, a cada ministro, a cada uno de los fieles. Pidamos a Dios Padre que nos conceda ser, siguiendo las huellas de su Hijo, el Señor Jesús, buenos pastores, que apacienten la grey que les ha sido confiada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, de corazón, siendo modelos de la grey. 1 Pedro 5, 2, 3. Que así sea. A continuación, el señor arzobispo realizará la profesión de fe y su juramento de fidelidad. Luego, el señor nuncio apostólico, Monseñor Luis Mariano Montemayor, impondrá el palio arzobispal a nuestro arzobispo. Yo, Jorge Alberto Osa Soto, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, que procede del Padre, y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Admito asimismo y abrazo firmemente todas y cada una de las cosas que la Iglesia
ha definido con declaración solemne o afirmado o declarado con su magisterio ordinario acerca de la doctrina de fe o de costumbres. Las acepto como ella misma las propone y en esencial aquellas cosas que se refieren al magisterio de la Santa Iglesia de Cristo y a sus sacramentos y al sacrificio de la misa y al primado del Romano Pontífice. Así lo creo, así ofrezco confesarlo, así lo juro, y que Dios me ayude por medio de estos santos evangelios que toco con mis propias manos. Juro cumplir con mi deber como arzobispo de Nueva Pamplona y acepto las obligaciones que este ministerio conlleva. Yo, Jorge Alberto Osa Soto, al asumir el oficio de arzobispo de Nueva Pamplona, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando por tanto cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana, acataré lo que como colegio de los obispos, doctores y maestros auténticos de la fe enseñemos y lo que establezcamos como guías de la Iglesia. Presidiré la provincia eclesiástica de Nueva Pamplona y ayudaré a los sacerdotes y fieles de la arquidiócesis para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Para gloria de Dios omnipotente y para alabanza de la bienaventurada siempre Virgen María y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, en nombre del Romano Pontífice, el Papa Francisco, y de la Santa Iglesia Romana, para honor de la sede de Nueva Pamplona, a ti confiada, en señal de la potestad arzobispal, te entregamos el palio tomado del sepulcro del bienaventurado Pedro, para que lo lleves dentro de los confines de tu provincia eclesiástica. Sea para ti este palio símbolo de unidad y señal de comunión con la sede apostólica. Sea vínculo de caridad y aliciente de fortaleza, para que el día de la venida y revelación del gran Dios y cabeza de los pastores, Jesucristo, poseas
con las ovejas a ti confiadas, el vestido de la inmortalidad y de la gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan en el mundo manifiestas a la Iglesia una santa, católica y apostólica, concede benigno a tu Grey permanecer tan unida a su pastor y por la Eucaristía y el Evangelio ser congregada en el Espíritu Santo, de tal manera que se pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y llegar a ser en el mundo signo e instrumento de la presencia de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar lo llevaron a la sala de arriba, y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir a todos, se arrodilló, se puso a rezar, y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Como
¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Tú tienes, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto los escandaliza, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es un día del saludo. El saludo tiene mucha importancia porque el saludo del cristiano expresa la caridad, la unión entre ellos y la unión que nos da Cristo el Señor. Por eso, con las palabras de San Pedro, salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Los saludo en la forma en que Cristo saludó a sus apóstoles. La paz esté con ustedes. No tengan miedo. Es el saludo pascual. Por eso quiero saludar en primer lugar al Santo Padre Francisco, en la persona del Señor Nuncio Apostólico, Monseñor Luis Mariano Montemayor, representante del Santo Padre en Colombia, y que ha venido a revestirme con el palio arzobispal, signo de la unidad con el Papa Francisco, pastor de la Iglesia Universal. Saludo al señor arzobispo de Tunja, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos. Querido hermano en el episcopado, a quien me une la comunión y el afecto de la Iglesia Santa Rosana, de donde procede y de la cual fui pastor. Saludo a los señores obispos, Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz, obispo de Ocaña, a Monseñor Libardo Garcés Monsalve, administrador apostólico de Cúcuta, quien no nos acompaña por quebrantos de salud, pero que de corazón está aquí con nosotros hoy, y por quien en comunión de oración y afecto tenemos presente. Saludo a Monseñor Jaime Cristóbal Abril González, obispo de la diócesis de Arauca, y saludo a los fieles de la diócesis de Tibú, de quien soy ahora administrador apostólico. A todos estos obispos e iglesias hermanas sufragáneas, con quienes en la figura del palio estoy llamado a vivir y fomentar la unidad eclesial. Saludo al señor alcalde de Pamplona, Humberto Picciotti Quintero, y a su señora, a las autoridades militares y de policía. Queridos hermanos sacerdotes de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, a ustedes los saludo con todo el corazón, seminaristas, religiosas, amadísimos fieles, ovejas de este rebaño presentes y que nos acompañan espiritualmente por los medios de comunicación. Saludo a todos los amigos y tantos cristianos católicos unidos en oración. Hace 15 meses decía que venía a esta bella e histórica iglesia de Nueva Pamplona con humildad a servir, y así quiero hacerlo en el nombre del Señor. Como hoy es un día en que se expresa de manera especial la unidad y la comunión en la fe,
Quiero pedirles también que de la alegría de este momento puedan también acompañarme en oración por todos los enfermos del COVID en todas partes, en nuestra provincia eclesiástica y por mi hermana religiosa Mari. Que se encuentra delicada. A ella y a mi familia mi afecto, mi abrazo en la fe, y los pongo ante la presencia del Señor. Queridos hermanos, contemplemos la figura de Cristo Buen Pastor en la pintura del taller de los Figueroas de Santa Fe de Bogotá que tenemos enfrente, que está en nuestro museo. Es un signo catequético oportuno para la celebración de este rito de imposición del palio. El Señor Buen Pastor carga a la oveja descarriada sobre sus hombros. La lleva, la aprieta, la toma de patas y manos con todo cariño sobre sus espaldas. Pueden ver atentamente la reacción de la oveja en sus ojos, que muestran la rebeldía porque la llevan, porque la vuelven a traer al redil. Y en contraposición pueden ver la mirada tierna y misericordiosa del pastor que carga con amor y solicitud a la oveja que se había perdido. Cristo, el buen pastor, está coronado con la corona de espinas. Lleva el cayado colgado, sí, el pastoral. No lleva la vara para castigar la oveja, sino que lleva para el pastoral, el cayado, para guiarlas por cañadas oscuras, para evitar que caiga en el desfiladero. Es la oveja que se ha perdido y necesita la voz y el cariño del pastor. Y está abrazada como el lazo, como la unidad que expresa el palio que me han impuesto hoy en esta iglesia catedral arzobispal de Nueva Pamplona. Queridos hermanos, como lo ha explicado el señor Nuncio, el palio expresa la unidad con el Santo Padre, la unidad que debemos de guardar en la fe, en la comunión con el Pastor Supremo que es Cristo y con su vicario que es el Romano Pontífice. Y unidad que se debe expresar también en las iglesias hermanas sufragáneas. Por eso agradezco muy sinceramente la presencia aquí de mis hermanos y especialmente de Monseñor Luis Gabriel, que apenas antier tomó posesión de la diócesis de Ocaña y ha viajado para acompañarnos, para expresar precisamente esa caridad y comunión eclesial, esa unidad de la Iglesia. San Pablo en la carta a los Filipenses nos dice y nos recuerda que ustedes, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. La unidad de la Iglesia se funda sobre la búsqueda y el seguimiento al Señor, sobre la escucha del Señor. En la primera lectura escuchábamos que Pedro va y busca las comunidades, va y visita las comunidades. Es el pastor que se afana y se preocupa por los fieles,
por esas comunidades que van surgiendo después de la persecución. En el libro de los Hechos se nos habla de que la iglesia gozaba de paz después de que Pablo había reconocido en el crucificado al resucitado, al Hijo de Dios, a quien empezó a predicar con celo y amor, con entusiasmo, porque vio en ese Cristo vivo, que estaba crucificado y ahora estaba vivo, y que se encontró con él, al único Señor y Salvador, por quien valía la pena correr todos los riesgos y dar la vida. Y Pedro visita las comunidades. Ese lazo del palio me recuerda el pasaje de Oseas del amor de Dios para con el pueblo de Israel, cuando nos dice: cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Ese es el cariño y el amor del buen pastor que nos pide el Señor a nosotros, pese y no obstante nuestras fragilidades y debilidades. El Santo Evangelio que nos presenta la liturgia de hoy, que lo dejamos porque representa también, nos invita también a descubrir quién es la fuente de la unidad, que es Jesucristo. La unidad se puede resquebrajar fácilmente por nuestros egoísmos, por nuestras pretensiones, porque buscamos siempre aparecer, que seamos los importantes. También Pablo lo recuerda, que tenemos que buscar los intereses de Cristo, no nuestros intereses. Y en este Evangelio, cuando se escandalizan porque el Señor habla de que Él es el pan vivo bajado del cielo, y que quien coma de ese pan y beba de esa sangre, de su sangre y de su cuerpo, tienen vida eterna. Y discutían entre sí los judíos cómo es posible, cómo puede éste darnos a comer su carne y a beber su sangre. Jesucristo es la fuente de unidad. La Eucaristía es la fuente de unidad. Nosotros cantamos reunidos en el nombre del Señor, congregados en torno ante su altar. Celebremos el misterio de la fe como signo de amor y de unidad. La Eucaristía es lo que nos une. La Eucaristía es ese sacramento que Cristo realiza continuamente de manera incruenta, el ofrecimiento por el cual Él perdona nuestros pecados y nos reconcilia con Dios y nos hace hermanos y nos lanza también a que en el mundo vivamos como hermanos y vivamos la fraternidad. Y cuando no podemos aceptar el sacrificio de Cristo y el amor de Cristo, entonces echamos para atrás, y podemos echar para atrás, rompemos la unidad. Y viene el reto del Señor a los apóstoles, que también nos hace a nosotros hoy, cuando ve que muchos de sus discípulos se fueron, que no querían la unidad, que no comprendían que Él era quien los atraía con lazos de amor y los llevaba sobre sus hombros. Les dice: ustedes también quieren marcharse. Y escuchamos nuevamente esas palabras de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes y fieles, terminemos ya con la cita que el señor nuncio nos hacía, que de San Pedro en la primera carta, que en el capítulo 5, del versos 1 al 4 al 6, versículos en que nos invita a vivir en la unidad, a ser buenos pastores,
ejemplo de Cristo, el buen pastor, que busca sus ovejas y que las ama. Los exhorto a ustedes, a todos los que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios, nos dice, apacentemos el rebaño que nos ha sido confiado, velemos por él, no forzadamente, sino de manera espontánea, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que nos han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño, para que cuando llegue el mayoral, el pastor de los pastores, recibamos la corona imperecedera de la gloria. Que el Señor nos ayude a trabajar en la unidad, a ser fieles, a predicar con amor el Evangelio de Cristo y a vivir la Eucaristía como fuente de amor y de unidad. Que así sea. Queridos hermanos, fortalecidos en la fe de los apóstoles, elevemos nuestras oraciones a Dios Padre Providente. Roguemos juntos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por el Santo Papa y por todos los obispos, para que el Señor les dé su espíritu de fortaleza y puedan así servir a la Iglesia con ánimo y fidelidad sin desfallecer. Roguemos juntos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los gobernantes de las naciones, para que el Señor los guíe y les conceda sabiduría en el ejercicio de su servicio, y así trabajen en la verdad y promuevan el verdadero bien para sus pueblos. Roguemos juntos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los que se dedican a expandir el mensaje del reino, para que el Señor reavive en ellos la gracia y el impulso del Evangelio, y puedan llevar a cabo su tarea evangelizadora en todos los hombres. Roguemos juntos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los que sufren en la pobreza, en la enfermedad o la soledad, para que el Señor les consuele con su amor y los colme con la gracia de su presencia. Roguemos juntos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por nuestra arquidiócesis de Nueva Pamplona, para que, bajo la guía de nuestro arzobispo Jorge Alberto Osa Soto, fortalecidos en la fe y unidos en comunión, seamos verdadero testimonio del reino de Dios en medio del mundo. Roguemos juntos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por nosotros, para que el Señor nos dé fuerza y nos haga verdaderos testigos de su resurrección. Roguemos juntos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, las oraciones que como Iglesia te presentamos y haz que, unidos a Jesús, roca firme e inconmovible, demos fruto abundante por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar, Señor, el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te suplicamos que por el ministerio de tu Iglesia los frutos de su obra salvadora sirvan para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu, quisiste congregar de nuevo junto a ti en la unidad a los hijos disgregados por culpa del pecado, para que la Iglesia, pueblo reunido por la unidad de la Trinidad, para alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su casto esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. Tu servidor, el Papa Francisco, me indigno siervo tuyo, mi hermano Jorge Alberto, arzobispo de esta Iglesia de Nueva Pamplona, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos vivieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Jesucristo, el buen pastor, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Que se llene de vigor y perseveren hasta el fin en esta iglesia tuya, Señor, la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la piedad sincera,
Y ya que la alimentas continuamente con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, dirígela siempre con tus auxilios, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Nuncio, en nombre del Santo Padre, nos va a dar a todos la bendición apostólica. Entonces nos disponemos para que nos unamos para expresar precisamente hoy esa unidad con el Romano Pontífice y con las iglesias hermanas particulares de esta provincia. Entonces vamos a recibir con mucha devoción la bendición. El excelentísimo señor Nuncio Apostólico Luis Mariano Montemayor, por voluntad de Dios y de la sede apostólica, en nombre del Romano Pontífice, impartirá la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y comulgado o lo realicen en los próximos días. Pueden recibir también esta indulgencia aquellos que a través de los diversos medios de comunicación siguen devotamente la transmisión de esta ceremonia. Rueguen a Dios por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, por el Nuncio Apostólico Luis Mariano Montemayor y por la Santa Madre Iglesia. Procuren perseverar en su plena comunión por la santidad de su vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclínense para recibir la bendición de Dios. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios les pague a todos un abrazo, muchas gracias, que Dios los bendiga.